El día de hoy voy a estar hablando sobre la calibración del calorímetro. Mi grupo está conformado por Katy Berrío, Nubia González, María Tomás y mi persona Osvaldo Pérez. ¿Qué hicimos inicialmente? Bueno, en la práctica pues antepasada, la penúltima práctica, lo que se hizo fue construir un calorímetro. Se construyó un calorímetro con algunos materiales específicos, icopor, algodón, aluminio. Y la última práctica lo que hicimos fue calibrar este calorímetro, es decir, encontrar la capacidad calorífica del calorímetro, es decir, la constante K, por medio de una serie de procedimientos que hicimos, donde había pues una mezcla, ¿no? de dos masas de agua a distintas temperaturas. Entonces, con este procedimiento se pudo determinar la constante K, que era, digamos, la primera parte que queríamos hacer. Obviamente, pues ya iré explicando cada paso, ¿no? En cuanto a la introducción, a nivel muy conceptual, acá pues nos está diciendo que la calibración del calorímetro consiste en determinar la capacidad calorífica, ¿sí? Que presenta el conjunto de materiales que forman distintas partes del calorímetro. Tenemos nuestro vaso calorímetro, nuestro sistema de agitación, dispositivos de medida, es decir, en este caso nosotros contamos con un termómetro que nos otorgó el profesor, recipientes contenedores de reactivos, ¿no? En este caso era un beaker, lo que usamos, unos vasitos pequeños de laboratorio. Y este calorímetro va a absorber una parte del calor, ¿no? Que se va a estar intercambiando dentro de este. Porque pues si tuviéramos un sistema pues ideal, ¿no? Un calorímetro que sea perfectamente aislante, no absorba calor, digamos al momento de hacer la sumatoria de los calores, no tendríamos que considerar el Q del calorímetro. Sin embargo, en este caso sí es necesario considerar la Q del calorímetro porque este calorímetro sí absorbe una parte del calor que se está intercambiando entre los dos líquidos. Entonces, es lo que vamos a tratar de determinar, ¿no? Esto digamos, una introducción que tomé de un artículo que está en internet de la Universidad de San Carlos, bastante viejita, pero pues me pareció precisa el concepto. ¿Qué objetivos tenemos? Bueno, entender la importancia del proceso de calibración de un instrumento de medida, realizar la calibración del calorímetro construido y determinar el calor latente de fusión del hielo. Esta pues también fue una parte de la práctica. Pues al momento de determinar el calor latente de fusión del hielo con nuestra constante K que hemos hallado y todo lo demás, pues también nos hacemos una idea de qué tan bien calibrado quedó nuestro calorímetro, si esa constante K es cercana o es buena, porque recordemos que el calor latente de fusión del hielo está tabulado, entonces podemos hacer una comparación y con base en esa comparación, entonces podemos decir que si los valores son aproximados y si son aproximados, entonces es por eso se debe a que nuestra constante K en gran medida también fue digamos, fue una buena medida, ¿no? Entonces, sin más palabras, ¿cuál fue el procedimiento que llevamos a cabo en el laboratorio? Teníamos nuestro calorímetro, bueno, acá dice, ¿no? El procedimiento. Para determinar experimentalmente esta magnitud se toman dos muestras de agua destilada, cada una de ellas de igual cantidad. Van a ser 50 mililitros de agua y otros 50 mililitros de agua, ¿sí? A diferente temperatura. Em, ¿Qué agua colocamos acá inicialmente en nuestro calorímetro? Pues los 50 mililitros de agua que van a estar a temperatura ambiente. La temperatura que nosotros registramos, si mal no estoy, fue 26.5. Igual ahora vamos a ir pasando y viendo eso. Y la temperatura de agua caliente, pues acá dice que a 70 grados Celsius, pero nosotros no la llevamos a 70, sino pues la íbamos a llevar más o menos a 60. Y terminamos llevándola como 54 más o menos. Entonces, teníamos agua a temperatura ambiente y una temperatura más o menos de 50 y pico. Ahora vamos a ir viendo los datos que tenemos. Pero esas dos temperaturas y esas dos masas de agua las enfrentamos, ¿sí? La agua, ¿sí? El agua de afuera caliente lo agregamos al calorímetro, donde ya estaba la masa de agua a temperatura ambiente y ahí pues lo que hicimos fue básicamente registros de temperatura, ¿no? Temperaturas iniciales cuando estaban las masas de agua separadas y las temperaturas finales o en equilibrio, que es cuando las dos masas ya se juntaron entre sí y llegaron a una temperatura de equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, procedimientos adicionales al calorímetro, ya eso tiene que ver con el calor de fusión del hielo, pero esto es mera teoría, también sale en la guía, ahora voy a explicarlo con las palabras. ¿Qué fue lo que hicimos inicialmente? Como había dicho,
la temperatura ambiente estaba en 25.7, fue la temperatura inicial de nuestra masa de agua que estaba en el calorímetro, ¿sí? De nuestro Q frío, podemos decir que es un Q frío, que es temperatura ambiente, ¿sí? Y luego, ¿cuál es la temperatura inicial del Q caliente? Es decir, de la masa de agua que nosotros llegamos a calentar. Fue de 52.8 esta. Esta de 60 pues era lo que queríamos, pero en realidad llegó a 52.8, se mantuvo, fue acá. Entonces, una vez mezclamos esta masa de agua, perdón, esta temperatura de 52.8 con esta de 25.7, obtuvimos una temperatura de equilibrio de 36.5. Listo, entonces ya luego acá lo que hacemos es plantear el balance de calores, ¿no? Que este es el Q frío, ¿sí? Es decir, de nuestra 25.7 más el Q caliente, esta de acá, esta es la expresión, más la capacidad calorífica, nuestra constante, pues, nuestra constante K, aunque esto es una capacidad, em, en realidad sí, es una doble constante, una multiplicación de una constante por otra, ¿no? Pero pues de acá básicamente obtuvimos esta K, que es la que queremos hallar, ¿sí? Entonces, esto es igual a cero, acá sale como que es diferente de cero, pero es igual a cero, está mal acá la notación. Entonces, ¿qué datos vamos a tener? Vamos a tener nuestra temperatura de agua fría, nuestra temperatura de equilibrio, vamos a tener todos estos datos. Todos los datos de acá los vamos a conocer excepto K. Entonces lo que tenemos que hacer después únicamente va a ser despejar, no mera álgebra. Efectivamente, 50 gramos de nuestra masa de agua, pues conocemos la densidad del agua, que es 1 gramo por mililitro, y teníamos 50 mililitros de agua, entonces eso significa que tenemos 50 gramos de agua. ¿Sí? Entonces conocemos todos estos datos, los reemplazamos acá pues despreciamos un poco las unidades porque a la final pues nuestra constante nos tiene que quedar en calorías por grado Celsius. Entonces tenemos acá toda esta operación, lo que hacemos es multiplicar esta parte de acá, multiplicamos esto de acá, ¿sí? Y luego sumamos y lo que vamos a obtener es esto de acá, ¿sí? 275 calorías, 275 calorías más K por 10.8, que ese 10.8 sale de la resta de esto, ¿sí? Entonces, posteriormente, lo que hacemos es pasar ese término, que bueno, acá queda como si podemos observar acá, 36.2 menos 30 y menos 52.8, acá hay como un negativo, acá queda como negativo, entonces ese negativo eh, pasa en este caso a sumar, ¿sí? Nos va a quedar una expresión positiva, entonces luego nos quedaría 275 calorías sobre 10.8 y nos va a quedar que nuestra constante va a ser de 25.46 calorías por grado Celsius. Esa es nuestra constante, que la que queríamos hallar, la de interés, la de nuestro calorímetro. Listo, entonces ya con esta constante ya podemos obtener pues resultados para L, es decir, para nuestro calor latente de fusión del hielo. Ahora, obteniendo nuestro calor latente de fusión del hielo, esto pues va a ser bastante bueno, este dato nos va a servir porque pues al momento de comparar con el dato tabulado podemos saber qué tan buena fue la aproximación de K, ¿sí? Porque supongamos que nos da un valor demasiado lejano, ¿sí? Para el calor latente de fusión del hielo, entonces es muy probable que nuestro K esté mal hallado, ¿sí? O de pronto hicimos una mala operación acá algebraica en algún reemplazo o algo así. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en este caso? Lo que vamos a hacer es, en el beaker, vamos a colocar nuevamente algo de agua, ¿sí? Un poco de agua, y vamos a colocar en esa agua, vamos a colocar hielo, ¿sí? Vamos a colocar algo de hielo. Acá dice, bueno, temperatura inicial del agua caliente. Ah, bueno, esa es otra cosa. El agua que vamos a colocar en el calorímetro va a estar un poco, pues, calentada, ¿sí? Entonces, esa temperatura inicial va a ser de 36.5. 36.5. Vamos a partir de agua caliente que vamos a colocar en el calorímetro. Y luego vamos a colocar algo de hielo, una masa de 15.1 gramos de hielo. O bueno, 15 gramos de hielo. Es lo que vamos a colocar ahí. ¿Sí? Este hielo obviamente fue pesado antes. Esta temperatura del calorímetro acá quiero que la desprecien un poco. No, acá como que un dato que está de más, ¿sí? Y temperatura final, o sea, la temperatura de equilibrio es 24.4, ¿listo? Entonces ya tenemos los datos que necesitamos y vamos a plantear nuestra ecuación. ¿En qué va a cambiar? Bueno, inicialmente va a ser la misma ecuación que esta que teníamos acá, pero vamos a agregar otro término más que va a ser el calor necesario para llevar el hielo a fusión. Y eso es básicamente la masa del hielo por el calor latente de fusión, que es la constante que nosotros en este caso vamos a tener. Si se dan cuenta acá, por ejemplo, tenemos...
100 gramos de agua, en este caso tomamos 100 gramos de agua caliente que estaban a 36.5 grados Celsius y más, lo vamos a sumar más 25.46, que es la constante del calorímetro que hallamos. Eso multiplicado pues por acá por su temperatura final y su temperatura, perdón, temperatura inicial acá y su temperatura final o de equilibrio acá, más 15 gramos por L. Esto acá corresponde al calor necesario para llevar este hielo a fusión. Y eso más el 15, bueno, más 15 gramos de esto es el calor necesario para aumentar la temperatura de esa masa de hielo cuando ya se fundió, que va a ir de cero a la temperatura de equilibrio, ¿listo? Entonces, esos son, digamos, todos los términos que estamos agregando acá en nuestra ecuación. Luego, pues ya lo que hacemos es simplemente operamos todo esto y despejamos L. Despejamos L y eso nos va a quedar pues de la siguiente manera acá. Bueno, hicimos las operaciones correspondientes, todo lo mandamos al otro lado, nos va a quedar que 1518 calorías menos 3.66 calorías y al otro lado 15, ese 15 lo mandamos a dividir, ¿sí? Lo mandamos a dividir y en total vamos a tener esto, ¿sí? Que L es igual a 76.8 calorías por grado Celsius, bueno, acá no es grado Celsius, sino más bien por gramos, acá en este grado Celsius lo colocamos, acá es gramos, fíjense que acá 15 gramos, entonces acá sería gramos. En realidad, pues el calor latente de fusión eh, del hielo viene expresado en calorías o en unidades de energía por gramo o por kilogramo, pero pues en este caso nos queda esto y aproximándolo o pasándolo a julios, nos queda 321 julios por gramo. Vuelvo y repito, gramos. Este dato, si lo comparamos con las tablas, como un dato tabulado, es ligeramente cercano. El dato tabulado va a ser que es 334 julios por gramo. Entonces, digamos que tenemos un dato muy aproximado, muy cercano. Ya de pronto hubo variaciones, no sé, las condiciones del calorímetro, algunas cositas del laboratorio, alguna de pronto medida que no fue tomada exactamente, puede pasar esas variaciones, pero en general, pues fue un valor bastante aproximado. Entonces podemos corroborar que nuestra K del calorímetro sí es coherente, ¿sí? Para posteriormente obtener nuestro calor latente de fusión del hielo. Entonces fue básicamente toda la práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Inicialmente determinamos nuestra K del calorímetro, enfrentamos dos masas de agua a diferentes temperaturas y obtuvimos K, despejando. ¿Y qué hicimos en el próximo procedimiento? Pues simplemente obtener nuestra L del calor latente de fusión del hielo. Sí, entonces eso fue, digamos, toda la práctica. ¿Qué conclusiones podemos obtener de esto? Bueno, la calibración del calorímetro permite hallar la capacidad calorífica del material para sí al momento de hacer la sumatoria de los calores, considerar que nuestro calorímetro absorbe cierta energía que se presenta en el proceso. Esto es algo importante porque, bueno, como había dicho en el principio, si tuviéramos un calorímetro ideal que no absorbe nada de calor y que únicamente el calor se está intercambiando entre las dos masas de agua, entonces no tendríamos que hacer este proceso. Pero pues como es un sistema real, nos toca considerar la Q del calorímetro, ¿no? Porque también está absorbiendo algo de calor. El segundo paso esencial para esta calibración fue determinar el calor latente de fusión del hielo. Bueno, este calor latente de fusión lo determinamos para comparar con el dato tabulado y para saber si nuestra K es una buena aproximación, ¿listo? Y por último acá debe recordarse que este proceso es esencial si se quiere considerar que no se está trabajando con un calorímetro ideal. Esto es básicamente la consecuencia de esto primero de acá. Y eso sería básicamente todo. Acá hay algunas foticos de nuestras temperaturas tomadas. Bueno, faltan algunas dos temperaturas más, dos foticos más, pero pues esta fue la que coloqué acá. 52.8, que fue la temperatura inicial de la que partimos en nuestro primer procedimiento. Y esta de acá de 36.5, que fue una temperatura, si mal no estoy, ¿qué? 36 sí, una temperatura también o sea, temperaturas iniciales de las aguas que calentamos. Del agua caliente cuando enfrentamos dos 50 mililitros con 50 mililitros y también del agua caliente pero cuando enfrentamos el agua con el hielo y pues la fotico del calorímetro. Eso sería esencialmente todo.